Hola, buenos días. Mi nombre es Yadira Mabel Párraga Párraga y voy a arrancar con mi clase demostrativa. El tema que les voy a presentar hoy se denomina el flujo del proceso contable. Este es uno de los contenidos de la unidad número 4. Pero antes de comenzar a profundizar en el mismo, vamos a recordar un poco lo que estuvimos evaluando en la última sesión. Habíamos conversado sobre la cuenta contable. Ok, y habíamos dicho que la cuenta contable no es otra cosa que la denominación objetiva que se utiliza en contabilidad para registrar las transacciones económicas, ¿no? Evaluábamos también las partes que integran a la cuenta contable, que en este caso serían los registros en el debe, los registros en el haber, sus saldos. En el tema de hoy nos vamos a encontrar principalmente con tres subtemas, que en este caso serían los actos de comercio, el proceso contable y los estados financieros o cualquier otro reporte. El objetivo general de esta sesión es que ustedes puedan conocer las actividades que involucra el proceso contable como parte de las transacciones de negocios que son realizadas por una empresa y que al final de la sesión puedan comprender la naturaleza de las operaciones que ejecuta de manera frecuente o de manera recurrente una empresa y cómo éstas afectan su posición económica y financiera. Trabajaremos en nuestro libro base, que será el de Contabilidad General de Pedro Zapata Sánchez. Ahora bien, este flujo de proceso contable, que no es otra cosa que el ciclo financiero de las operaciones, va a estar integrado por las entradas, el proceso y por las salidas. Ahora, todas las empresas desarrollan actividades económicas, ¿no? Estas actividades económicas, o también conocidas como actos de comercio, van a involucrar la compra de bienes, la compra de insumos, la venta de productos, si hablamos de una empresa industrial, la prestación de servicios, si hablamos de una empresa de esa naturaleza, el pago a proveedores, depósitos, transferencias, en fin. Estos actos de comercio van a constituir el objeto de la contabilidad, es decir, representan el insumo, la materia prima para el proceso contable. Y el proceso contable, que es el objeto de estudio de la unidad número 4, va a estar integrado por un conjunto de actividades o por un conjunto de pasos que se los van a realizar de manera cronológica, ¿no? Tenemos como primer paso del proceso contable el reconocimiento de la operación, luego tenemos la jornalización, de allí pasamos a la mayorización, a la comprobación y finalmente a la estructuración de informes. Este proceso contable me va a determinar a mí las salidas o los denominados, perdón, productos, que en este caso van a representar estados financieros o reportes de cualquier otro tipo. Las normas internacionales de información financiera establecen como parte de estos reportes financieros al estado de situación financiera, al estado de resultado, al estado de cambios en el patrimonio y al estado de flujo de efectivo, que desde luego van a ir acompañados de las denominadas notas explicativas. Pero concentrándonos exclusivamente en el proceso contable, vamos a ir revisando qué es lo que involucra en cada uno de estos pasos. En el reconocimiento de la operación, lo que nosotros hacemos es entrar en contacto con los documentos sustentatorios de la contabilidad, a los que se los denomina como documentos fuentes, que son una prueba escrita, que van a requerir un análisis para identificar qué cuentas involucra ese acto de comercio y se los va a archivar de manera cronológica. La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su respectivo reglamento establece que estos documentos sustentatorios de la contabilidad se los tiene que conservar por un periodo mínimo de 7 años. Luego tenemos la jornalización, que no es otra cosa que el registro inicial en el libro diario. Aquí vamos a requerir de orden de criterio, trabajaremos con el principio de partida doble, se los va a presentar a través de asientos contables. En el paso número 3, que es la mayorización, lo que vamos a hacer es trasladar las cuentas que se encuentran jornalizadas al libro mayor, principal o auxiliar. Luego de esto nos vamos al paso número 4, que es la comprobación, en donde trabajamos con los asientos de regularización o ajustes y con la preparación del balance. ¿Para qué se realiza este paso? Para actualizar o depurar saldos de las cuentas que por diversas razones se pueden encontrar desactualizados o pueden contener información errónea. Y finalmente la estructuración de informes, que me va a permitir a mí preparar estados financieros, ¿no? En el libro de contabilidad general de Pedro Zapata Sánchez se habla de dos tipos de estados financieros: los que miden la situación financiera de una empresa y los que miden la situación económica, ¿no? Como parte de estos estados financieros estaban los que ya mencionaba en la lámina anterior.
Pero bien, vamos a trabajar exclusivamente en el paso número 1, que es el reconocimiento de la operación. ¿Qué es lo que hacemos en este reconocimiento de la operación? Aquí entramos en contacto con los documentos sustentatorios, ¿no? Estos documentos sustentatorios lo que hacen es garantizar la transferencia de un bien o la prestación de un servicio. Se efectúa, perdón, un análisis para poder identificar la naturaleza y el alcance de esas cuentas. Es decir, si la empresa vende un producto, ¿qué cuentas se ven involucradas? Si la venta se le realiza en efectivo, ¿qué cuenta interviene? En este caso tendríamos una cuenta que ingresa, que en este caso va a ser el efectivo, si la venta se la realizó en efectivo, y en contrapartida la prestación del servicio. ¿Cuál es el documento sustentatorio allí? Pues si se hizo la transacción a través de la emisión de una factura, la factura constituirá esa prueba escrita, que como lo decía en la lámina anterior, requiere de un análisis. Ahora, estos documentos fuentes aparecen en el reglamento de comprobantes de venta, retención y otros documentos complementarios. Como parte de estos documentos fuentes tenemos tres tipos: los comprobantes de venta, los documentos complementarios y los comprobantes de retención. Independientemente del tipo, sabemos que los documentos van a garantizar la transferencia de un bien o la prestación de un servicio, ¿no? ¿Cuáles son los comprobantes de ventas? Allí tenemos las facturas, están las notas de venta, que son emitidas por aquellas personas que se acogen al régimen impositivo simplificado, están las liquidaciones en compras por bienes o por prestación de servicios, están los tickets que se emiten a través de las máquinas registradoras, y también aquí nos vamos a encontrar con los boletos o las entradas a espectáculos públicos. Luego tenemos los documentos complementarios, que tal y como su nombre lo expresa, no van a complementar. En este caso, ¿a quienes complementan? A los comprobantes de venta. Ejemplo de esos documentos complementarios son las guías de remisión que acompañan a una factura. ¿Cuándo se utiliza una guía de remisión? Cuando se va a trasladar un bien, ¿no? Luego tenemos las notas de crédito, las notas de débitos, que son utilizadas en operaciones para analizar, por ejemplo, para anular una operación o para otorgar créditos o para poder incurrir en aquellos gastos que inicialmente no fueron considerados en una factura. Y finalmente están los comprobantes de retención, que son emitidos por agentes de retención contemplados obviamente en la LORTE y su respectivo reglamento. Entonces, estos comprobantes de retención, tal y como aparecen allí, son comprobantes de retención, se los utiliza para la aprehensión o la retención, valga un poco la redundancia, de dos tipos de impuestos: el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado, que fue un tema que ya lo estuvimos evaluando en la unidad anterior, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? La guía de remisión que les decía a ustedes es utilizada cuando se va a trasladar un bien, ¿no? Acompaña a un documento principal o a un comprobante de venta, que en este caso sería la factura, ¿no? Y acá tenemos también otro ejemplo de un comprobante de venta. Y bueno, para ir cerrando un poco, entonces sabemos que este proceso contable va a estar integrado de 5 pasos. En cada uno de ellos se van a realizar actividades específicas, ¿no? Hoy hemos abordado el primer paso, que es entrar en contacto con los documentos fuentes. En las próximas sesiones iremos revisando los otros temas, ¿no? Entonces aquí tenemos una actividad de cierre en la que vamos a establecer ¿cuál es el documento que muestra el registro cronológico de las transacciones de una empresa? En este caso, ese documento, como lo conversábamos al inicio, es el libro diario, ¿no? Luego nos dice, ¿cuáles son los comprobantes de venta? Recuerden que los documentos sustentatorios de la contabilidad son de 3 tipos: comprobantes de venta, los documentos complementarios y también están los comprobantes de retención. Entonces aquí el literal correcto será el número la letra D, perdón, entrada a espectáculos públicos. Y finalmente tenemos que los registros contables que se realizan en el debe y el haber también se los conoce como, lo decíamos, como parte de la retroalimentación, y que también lo abordábamos con los temas ya evaluados previamente. Los registros en el debe se los conoce como cargos y los registros en el haber como abonos. Ahora, yo he creado una actividad asincrónica en el campus virtual
para que ustedes la puedan revisar. ¿En qué consiste esa actividad? Bueno, la explicación es muy clara. Nos está pidiendo que identifiquemos los documentos fuentes que sustentan la información que contiene cada una de las transacciones que se presentan a continuación. Y ahí tenemos un sinnúmero de transacciones. Lo que vamos a hacer es analizar y posteriormente identificar ese documento que garantiza la transferencia de un bien. Por ejemplo, en enero 2 nos dice, compramos a crédito suministros y útiles de aseo y limpieza por 120 según consta en la factura y se paga con cheque. Entonces, ¿cuál es el documento sustentatorio allí? La factura, ¿verdad? Y en este caso, el cheque. Eso es lo que ustedes van a ir evaluando en cada una de las transacciones. De mi parte, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.